Bueno, muy bien, vamos a arrancar. ¿Cuál es el tema de hoy? Del libro de Jim Collins, From Good to Great, que significa de bueno a grandioso, o también traducido como empresas que sobresalen, es un profundo estudio sobre un universo de más o menos unas 1.400 empresas de Estados Unidos, donde analizaron, ¿no?, qué tenían en particular y que no tenían empresas que destacaron por sobre las que destacaron. O sea, aquellas que tuvieron un rendimiento superior, 3 veces superior al del mercado, y además que encima lo sostuvieron durante más de 15 años, o sea, dejando de lado cualquier cuestión que tenga que ver con la suerte, como también aquellas empresas que crecieron en un marco donde todo el mercado creció. Entonces, de esas 1.400, Jim Collins se quedó únicamente con 11, con todo su equipo de trabajo. Y nos trae este libro muy bien estructurado con un detalle de qué se encontraron. Entonces, dividido en 6 grandes capítulos, ¿no?, y tres grandes grupos, hoy vamos a estar hablando sobre el concepto del erizo, que es parte del bloque de pensamiento disciplinado. Primero la gente, que es la gente disciplinada, el liderazgo de nivel 5, luego el primero quién y luego qué. Avanzando ya al bloque del pensamiento, el webinar pasado vimos el hecho de afrontar la cruda realidad, afrontar las adversidades sin perder la fe. Y hoy vamos a estar hablando de lo que se llama el concepto del erizo. Bien, y aquí, bueno, vamos a darle pie a entender por qué esta cuestión del erizo, ¿no? Esto viene a resumir un poco el porqué de este estudio. Lo que dice es que todos los negocios tienen desafíos, pero solo unos pocos logran una transformación profunda y sostenida en el tiempo. No hay casualidad, no es solamente golpe de suerte. Y esto fue crucial a la hora de hacer el estudio y entender, ¿no?, poder separar un poco la paja del trigo y entender qué tienen en común las empresas que hicieron la diferencia, pero no es que nacieron grandes o eran ya empresas grandes, sino que empezaron con una idea pequeña y muy poderosa y crecieron y hicieron la diferencia. Entonces, ¿por qué la analogía del zorro? Y ahora sí, Pablo, te introduzco. Bien, ¿Por qué perfecto. zorro y por qué erizo? Así es. Acá arranca, a la hora de hablar este concepto, Jim Collins usa mucho en sus libros diversas analogías, y en este caso apela, ¿no?, a esto de la naturaleza y habla del caso de esta comparación entre lo que habitualmente se conoce como una presa y un depredador, ¿no? Entonces, trae acá una nota de esta persona, Isaiah Berlin, que dice: el zorro sabe muchas cosas, el erizo es solo una, pero muy importante, ¿no? Que ahí es donde radica la cuestión. Cuando uno dice, cuando lo explica esta analogía, habla de que el zorro, cuando ve al erizo, una y otra vez planea táctica 1, táctica 2, por dónde me acerco, por dónde voy, salto por arriba, por abajo, lo sorprendo. Gasta muchísima energía en ver cómo atacarlo. Y el erizo, cuando ve al zorro, dice: otra vez este. Y simplemente se hace una bolita y el zorro no puede hacer más nada. Desahuciado, se da vuelta y se va. Entonces, la clave en esta analogía está en cómo, de alguna forma, el erizo tiene una fortaleza muy importante y él la conoce al máximo. Sabe cuál es y la explota. No busca correr, no busca esconderse, no busca ponerse con las patas para arriba. Sabe que su estrategia es hacerse un bollito y esperar. Y hace eso, ¿no? Entonces, la cuestión acá es cómo se vincula esto con las empresas, y ahora vamos a ir viendo la descripción, que todas las empresas tienen una característica o un pequeño grupo de características que surgen. Ahora vamos a ver cómo aparecen esas características que definen lo que serían como las espinas para el erizo o como hacerse bolita para el erizo. Todas las empresas tienen una forma de explotar su potencial, aquello en que realmente son únicos, y las empresas que hicieron la diferencia son las que verdaderamente dedicaron tiempo
a encontrarlo, a buscarlo y a explotarlo al máximo. Bien, como decía Pablo hace unos momentos, primero está el líder de nivel 5 y después ese líder junta a la gente, a los que él considera que son los adecuados y los posiciona en el lugar adecuado de la organización. Luego, ese grupo, esa masa crítica de personas enfrentan la realidad tal como es, sin escaparle, tal como el erizo enfrenta al zorro y a otros predadores, y ahí es donde dice, bueno, ¿qué hacen? Una vez que lo ven, aplican esta cuestión. Una vez que identifican el concepto del erizo, se comportan como un erizo, hacen eso, solo eso, pero de la mejor manera posible. Y ahí es donde está la vinculación entre esta analogía y lo que hacen estas empresas. Así que ahí, si querés, pasamos a la siguiente y vas comentando un poco más. Bien. El concepto del erizo es, como también, no sé si escucharon hablar del Ikigai, no vamos a hablar del Ikigai hoy, pero es una intersección de varios aspectos que cuando se combinan entre sí, le dan a la persona un propósito único en la vida y muy poderoso. En el caso de las empresas, Jim Collins lo reduce a 3 dimensiones que ya las vamos a ir descubriendo una por una, y solamente se circunscriben a eso en lo cual, a ese pequeño área que solapa estas 3 grandes cosas. Y ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. ¿Qué es el primer círculo? El primer círculo básicamente lo que dice en qué podés ser el mejor del mundo o el mejor en tu economía o en tu región, ¿no? No tiene por qué necesariamente ser global. Y acá la cuestión es, vos podés ser bueno en muchas cosas, pero no necesariamente esas cosas en las que vos sos bueno son ventajas competitivas en un mercado real. Yo puedo ser, ¿no? Yo en mi caso me dedico a la consultoría, pero también, qué sé yo, soy bueno eh, haciendo postres, por decir cualquier cosa, ¿no? Cocinando. Pero quizá no me representa a mí una ventaja adentro del negocio del mercado. Entonces, tengo que saber distinguir cuáles son mis competencias o cuáles son las competencias de la empresa y encontrar en cuál aquella yo puedo ser realmente el mejor en mi área. Y eso también a veces es difícil afrontarlo porque a veces hay que soltar cosas que quizá me gusta hacer o siempre me dediqué a hacer. Y acá nombra, por ejemplo, ¿no? Hay varios casos, pero transformaciones importantes, como por ejemplo la que tuvo que hacer Kimberly Clark. No sé si conocen Kimberly Clark. Es una empresa que hace productos de papel. Históricamente había fabricado el papel como materia prima. Y en un momento dado, en una crisis económica, tuvieron que tomar la decisión si seguían profundizando en un modelo en la que ya eran cada vez menos competitivos y dedicarse solamente a hacer lo que ellos mejor sabían hacer, que era hacer productos elaborados con papel. Y tomaron la decisión de vender todos sus molinos, toda su fábrica de elaboración de materia prima para concentrarse únicamente en hacer productos de altísima calidad, pero productos terminados y comprar la materia prima a otro. Tuvieron que tomar una decisión fuerte, que tardaron 5 años en hacer toda esa conversión, para enfocarse en realmente lo que ellos sabían que podían ser los mejores. Pablo, ¿vamos Bien, con el siguiente? vamos con el siguiente, que habla de aquello que te apasiona, ¿sí? Fíjense que esto de que nosotros hacemos o hacemos bien o podemos ser los mejores, tiene algo, siempre me remonta al caso de Gabriel Batistuta. Escuché muchas veces el caso de que Batistuta decía, yo soy muy bueno jugando al fútbol, pero no me gusta jugar al fútbol. Me pagan, sí, pues meto goles y demás, pero no es lo que más me gusta en la vida. Y la pasión no se fabrica, no se compra, no es algo que le podemos pagar a Batistuta porque se apasione, ¿sí? La realidad es que se enciende o se apaga con la misión, se descubre, ¿sí? Aquello que nos apasiona es algo que nosotros tenemos que trabajar internamente por encontrar y descubrir. La cuestión es que nosotros podamos trabajar. Fíjense que, como mencionaba Pablo antes, nosotros podemos trabajar a nivel personal en encontrar nuestra pasión. En este caso,
¿sí? Lo que habla Jim Collins es que a estas empresas, las que hicieron la diferencia, ellos se encontraron como organización, que era lo que les apasionaba hacer, que era aquello que internamente los motivaba a hacer las cosas. Y es interesante porque en un momento menciona, ¿no? que algunas personas pueden considerar un poco, digamos, raro que a alguien le apasione, por ejemplo, hacer pañales, ¿no? Como decía Pablo recién, el caso de Kimberly Clark, dejaron de hacer papel para hacer productos elaborados de papel, como pañales o toallas femeninas y demás. Y es algo muy interesante porque justo esta misma tarde estuvimos en una fábrica de papel y nos encontramos con un hombre que trabajó 40 años en Kimberly Clark. Fíjese las causalidades, ¿no? Las cosas de la vida nos traen hoy este caso, este ejemplo. Y el señor nos empezó a mostrar la fábrica, sí fuimos a una papelera, que no es Kimberly Clark, pero él básicamente nos empezó a contar del proceso y nos empezó a llevar por la planta. Y uno le veía los ojos, cómo le brillaban los ojos cuando este señor hablaba y contaba el proceso, ¿no? Entonces teníamos el tiempo poco limitado, teníamos que recorrer varias plantas y después tener un almuerzo y demás. Y era una cuestión que tuvimos que parar o hacer un esfuerzo por parar de continuar mirando la planta porque él nos estaba mostrando como si nos estuviese mostrando su casa y a sus hijos, ¿no? Era una pasión increíble, me decía, hace 40 años que trabajo en el rubro de papel. Y a veces puede parecer, para quien no lo lleva en la sangre, que cómo le va a apasionar hacer estas cosas. Pero la realidad es que todos tenemos algo que nos apasiona y a las empresas en general, después también en esa misma empresa nos encontramos con otras personas que me decían, yo amo este trabajo, me encanta trabajar acá. Y el punto es que estas empresas que hicieron la diferencia tomaron el tiempo que hizo falta. Estas personas, ¿sí? Fíjense que decía las personas disciplinadas y después el pensamiento disciplinado, tuvieron la disciplina de perseguir, o sea, usar el tiempo que requirió encontrar su pasión para verdaderamente encontrarla, porque eso, junto con lo que hacían bien, se iba a transformar en ese concepto del erizo. Es lo que esa pasión es ese motor que iba a continuar, a permitir que ellos continúen perfeccionando lo que hacían para llegar a ser los mejores en ese rubro. Así que bueno. Permitime agregar una Sí. anécdota más que surgió hoy estuvimos en un almuerzo con industriales y surgió la pregunta, ¿no? De cómo puedo motivar a las personas. Y lo que nosotros le planteamos fue algo que es un poco disruptivo, que es, la verdad que vos no podés motivar a alguien. Uno a veces cree que arengando a alguien lo está motivando, pero la verdad que ocurre que las personas se motivan solas. ¿Y qué queremos decir con esto? Que es lograr, en el caso, ¿no?, del líder de una organización, encontrar qué es lo que motiva a las personas. Todas las personas tienen una motivación natural, algo que realmente les apasiona, que lo harían gratis, que lo hacen por voluntad propia. Y el secreto está en encontrar qué es lo que motiva a cada uno y buscar personas que la motive lo mismo o el mismo propósito que tiene la empresa. Ahí está la cuestión, que la empresa primero tenga bien claro qué es lo que apasiona y cuál es su propósito. Y con eso, acercar a personas que tengan una motivación que esté alineada con eso. Y con eso la persona se va a motivar sola. Esa es la cuestión, Así quizá es. la distinción. Así es. Bueno, vamos con el tercer círculo. Vale. El tercer círculo muestra básicamente cuál es aquella actividad que impulsa tu motor económico, ¿no? Decíamos, cuando nosotros tenemos varias actividades, quizás no en todas sobresalimos, quizás no todas nos apasionan y quizás tampoco todas sean nuestro motor económico. Entonces la cuestión acá está en encontrar cuál de ellas es verdaderamente la que impulsa, ¿sí?, la economía de la organización. Y acá aparecen varios casos de las empresas que dieron el salto, que se pusieron a repensar cómo estaban observando su motor económico, cómo lo estaban midiendo, o sea, en función de qué cosa evaluaban el rendimiento económico. Entonces, por ejemplo, Walgreens, ¿sí?, enfocó, ¿sí?, la forma de medir los beneficios en cuánto beneficio tengo por cada visita de un cliente. Ya no era, digamos, si vienen muchos clientes o si vienen pocos clientes. Ya no importaba cuántos venían, lo importaba es
cuánto beneficio traía a cada cliente. Ese cambio hizo que Walgreens pasara de ubicarse en determinadas ubicaciones que por ahí quizás tenían acceso a un alquiler más económico o una ubicación que comprar el local no era tan caro, hicieron un cambio radical al punto de decir dónde lo colocamos y qué hacemos en nuestra tienda para que cada vez que venga una persona consuma un ticket más alto. Sí. Y eso generó una situación muy interesante, que es que llegaron a tener, si mal no recuerdo, era como 9 tiendas en una sección, En en una un milla tamaño, cuadrada. claro, en un orden, en una superficie de una milla cuadrada. Es un montón. Imagínense que uno se paraba y levantaba la cabeza y veía Walgreens en todas las esquinas. Estaban Por cerca. Así es, estaban todas muy cerca, pero eso estaba pensado, e incluso algunos locales serían mucho más caros que los que tenían antes, pero se tomaron el trabajo de venderlos y comprar los otros porque lograron medir ese beneficio de otra manera, que a diferencia de la competencia, la empresa de comparación que no hizo el salto, es que, bueno, encontraban 10 tiendas baratas en Oklahoma, bueno, iban y compraban 10 tiendas allá, o encontraron 10 tiendas en 20 tiendas en otras partes de Estados Unidos, iban y compraban, porque era barato o porque era barato el alquiler. Y no lo estaban mirando con esta perspectiva que le puso Walgreens. Es, los clientes que entran, ¿cuánto gastan acá? Y si hay clientes que entran acá y gastan mucho y hay que poner más tiendas acá para que no haya otro acá, pongo más tiendas acá. Y ese fue el gran truco que les permitió dar el salto. Mira, para que se den una idea, la rentabilidad llegó a ser 15 veces mayor de Walgreens que la empresa de comparación, que no recuerdo el nombre. Empresa de comparación, ¿no? Fue parte de este estudio que hacen más o menos lo mismo, antigüedad y tamaño similar cuando arrancaron, y después la diferencia, ¿no? Con la acumulación del tiempo. Para que se den una idea, Walgreens es como una suerte de lo que es acá en Argentina Pharmacity. ¿Cómo tuvo éxito Pharmacity? Bueno, se dio cuenta de que la gente regularmente iba a comprar remedios y medicamentos, entonces ¿qué hicieron? Lo convirtieron en una suerte de supermercado donde hay otro montón de cosas. Entonces vos quizá vas a comprar una cajita de ibuprofeno y de paso te llevas algún artículo para el baño, te llevas un snack. Entonces, por cada visita aumentan el ticket promedio. Eso es un poco la analogía. Entonces, ellos encontraron que ese era su motor y buscaron cómo explotarlo al máximo. Y se enfocaron en eso, no en un montón de cosas, no en traer más gente, sino en, obviamente, estar en lugares estratégicos, capten gente, pero cómo hacer para que por cada visita el monto final de ticket sea cada vez más grande. Así Y es. así mismo lo hizo el caso de Wells Fargo, que es un banco. Entonces, para la misma cantidad de empleados, al simplificar procesos y hacerlo más eficientes, aumentaron el beneficio por empleado. Y eso es algo, es un índice que se mide. Para que se den una idea, ¿tienen idea cuál es hoy la empresa con más beneficio por empleado del mundo? ¿Alguien tiene una idea? Salió hace poquito en las noticias. No, ni idea. Ni idea. Nvidia, la que hacen placas y microchips que Mirá. están en el mundo de la electrónica. Bien, hay un ranking que hoy miden eso, ¿no? El beneficio por empleado. Y es hoy la número 1. Este estudio, ¿no? De Jim Collins es del año 2000, así que está basado en números que van del 1980, 1985 en adelante. Pero es un indicador súper importante, que es qué beneficio tengo yo neto por año por empleado. Bueno, y es cómo le busco la vuelta para incrementarlo. Y en el caso de Nucor, que es una siderurgia, ¿no? Fabrican acero, lograron reformular sus fábricas de tal forma para bajar el costo final por tonelada. Eh, y, y el foco fue ese, es qué es todo lo que podemos hacer para hacer más barata la tonelada de acero. ¿Alguna duda o alguien que quiera hacer algún comentario que conozca algún caso análogo a estos? Que hayan tenido contacto con algún negocio o en algún caso de éxito conocido. Que hayan repensado la forma de ver
cuál es su motor económico, digamos, en términos de qué medirlo para ver cómo mejorar sus ganancias, Maximizarlo. maximizarlo. Bien. Bueno, Bueno, seguimos nomás. vamos con la que sigue. Bien, entonces, la cuestión es que el concepto del erizo, a fin de cuentas, ¿sí? Es el punto en donde convergen estos tres círculos, ¿no? ¿Qué es aquel talento único, aquello que haces mejor que nadie? Tu pasión verdadera y tu palanca económica. Ahí es donde es centrarse, ¿no? Esto es sería el hacerse bolita sobre esa característica, ¿sí? Y nada más. Fíjense que si nosotros tenemos aquello que, por ejemplo, soy el mejor y es mi motor económico, pero no me apasiona, ¿sí? A lo largo del tiempo me voy a aburrir y como que voy a dejar de ponerle tanto énfasis. Si me apasiona y puedo ser el mejor, pero no me da plata, ¿sí? Me voy a divertir, pero me voy a embobar con eso, me va a llevar, digamos, se va a llevar mi atención, pero no voy a tener un negocio. Y por el otro lado, si me apasiona y es mi motor económico, pero no puedo ser mejor, en el tiempo alguien lo va a hacer mejor que yo y se va a quedar con mi mercado. Bien, entonces ahí fíjense que así como mencionábamos en los anteriores, cuando decíamos el líder de nivel 5 se encarga de tomar decisiones para llevar a la empresa a donde verdaderamente la quiere llevar, cuando se ponían firmes y decir, no voy a plantear mi estrategia hasta que no tenga la gente, conseguía a la gente adecuada y lo ubicaba en el lugar adecuado. Después ese líder de nivel 5 con ese equipo miraban la realidad y tenían la disciplina, ¿sí? El paso siguiente es tener la disciplina de centrarse en buscar esto, buscar que entre todo ese equipo qué me apasiona, buscar entre ese equipo en qué puedo ser mejor y buscar cómo medirlo o de qué manera analizar cuál es de todas las cosas que hago mi motor económico. Y una vez que ese equipo, con ese líder a la cabeza, encuentran eso, es enfocarse en eso y eliminar todo lo demás de la ecuación. Dejar de gastar energía como el zorro, voy acá para allá, ¿sí? Dejar de cambiar de estrategia, dejar de, no, bueno, hoy hago acero común, no, mañana hago acero para la industria nuclear, no, mañana hago acero, no, ¿cuál es? Esto, la tonelada de acero tal, listo, entonces me enfoco acá y es pum, 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 meterle, meterle, meterle. De eso se trata esto de hacer realidad o poner en marcha este concepto del erizo. Bueno, esto es un ejemplo, lo vamos a pasar rápido porque es un poco lo Es que lo que decíamos recién. comentábamos, ¿no? El rendimiento del mercado, cómo fue creciendo exponencialmente desde cuando arrancaron en los años 75, que bueno, se dieron cuenta de esto, que la gente quería aprovechar el viaje, ir al lugar y que fue un poco de la mano del concepto del crecimiento del hipermercado. Bueno, ellos lo hicieron, pero con la industria farmacéutica. Eh, y, a ver, perdón, ahí está. Y como esto, encontraron que era una palanca y después se dedicaron sistemáticamente a estudiar y probar cómo podían hacer para maximizar este indicador. Eso, no otra cosa, no quizá en tener necesariamente un proceso más eficiente o una gran cantidad de cosas, sino en cómo lograr que la persona que entra, que hace un viaje una semana, se lleve la mayor cantidad de cosas posibles. Pablo, ¿agregamos Así algo es. más o vamos a la que No, sigue? sigamos. Vamos a Vamos. la siguiente. Y acá sí. Bien, entonces, la pregunta, y acá los invitamos de vuelta a participar, ¿sí? ¿Qué significa esto para ustedes hoy en sus negocios? ¿Sí? Si está identificado, si ustedes ven que en la empresa donde trabajan está identificado el potencial, esa cosa que nos diferencia realmente, aquello que los motiva como empresa o como equipo profundamente a hacer todos los días lo que hacen, y qué métrica clave deberían cuidar como si fuera el corazón del negocio. Los invitamos a abrir micrófonos y a escucharlos, a ver sus experiencias. No importa si no son líderes ustedes de negocio, pero sí en función de lo que ven y donde hayan trabajado, decir, sí, esto la verdad que estaba.
yo trabajé en este lugar que había una pasión y veía esto. O yo estaba en un lugar donde no había pasión, pero eran los mejores. Entonces, nos gustaría escucharlos brevemente, a ver si les hace sentido esto. Bueno, si quieren, comento yo algo. Dale. Dale. En base a lo que yo he visto en las empresas, generalmente, bueno, en las pymes más que nada, la pasión en cuanto a los dueños y directivos, eso está identificado y saben, la conocen también cuál es su potencial o su diferencia. No así, lo que noto es que en los empleados no se transmite esa pasión, por lo general. En los Ajá. empleados está el cumplimiento de ir a trabajar y, bueno, cumplir con sus tareas. Después, otra cosa que tampoco está es qué métrica, esta métrica que marcaría la palanca económica, ninguno la tiene definida. Va, muy pocos, yo creo que no he visto muchos que la tengan definida. Ajá. Eso es lo que yo he visto en cuanto a estos puntos. La pasión y digamos, la manera de hacer las cosas que se diferencia, eso está en los dueños, en los empleados no. Y las métricas, yo, no hay. Esta métrica que hablamos, que en verdad se hace esa palanca, esa diferenciación, no está definida en ningún lado. Bien. No sé si hay algún método para encontrarla, porque no es fácil. Yo creo que si Mira, hablamos. es buena Sí, la pregunta, Ujú. porque en este caso de estudio de Jim Collins, la estadística les dijo que más o menos las empresas tardan en promedio unos 4 años en encontrar cuál es su concepto del erizo. Todos estos casos de estudio, en función de cientos de entrevistas que hicieron con sus directivos, con sus gerentes, con sus primeros líderes, más o ok. menos les llevó en promedio, en algunos más, otros menos, unos 4 años entender cuál era ese corazón. No es algo Sí, inmediato. sí, sí, no es algo. Bien. Y es bastante cierto esto que mencionás de la pasión y los dueños de los pymes. Y a veces la dificultad, lo que vemos que sucede es que los estratos más operativos, las personas que trabajan en la empresa, no, no vienen con esa misma motivación, porque quizá esa pasión no se transmite, no se pone de manifiesto. O sea, Sí, la empresa misma, ¿no? No te dice, nos apasiona esto, esto es lo que nos mueve. Ujú. Entonces, por ahí atraen a personas que tienen otras motivaciones, o que tienen una motivación simplemente van por el dinero, van porque el trabajo les queda cómodo, porque tiene ciertos beneficios. Entonces, a veces el secreto está en cómo poner de manifiesto esa pasión para atraer a personas que les guste y lo mueva los mismos intereses. bien. Entonces, eso es el secreto y ese es el gran desafío. Sí, sí, sí. Sí, Tienen, creo yo, las empresas en sí y sobre todo las pymes argentinas. ¿Cómo poder hacer esa vinculación? sí. A mí me pasó en mi experiencia ya a lo largo de los años, más allá de las empresas que trabajé y también considerando las que hoy trabajo como consultor. Te quedaste congelado, Pablo. Sí. Ahí y Ahí está. me quedé Ahora sin sí, señal. ahora sí, ahora Ahí sí. estoy de vuelta. Sí, 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 sí. Ahí está. En donde el fundador está presente, está en la organización y está cerca en un rol activo, entonces sigue estando cerca de donde las cosas pasan, sí, cerca del Gemba con la gente, y transmite la pasión en ese acompañarlos, en ir a la planta, está dando vueltas y se lo transmite porque uno se lo ve en la cara, digamos, se lo escucha cómo habla, se lo escucha que cuente y demás. Sin embargo, también me pasó que hay otras pymes que conozco en donde el dueño está cerca, pero el mismo dueño quizás no tiene una motivación intrínseca lo suficientemente clara. ¿Sí? Hay veces que el dueño está ahí y dice, yo arranqué esta empresa porque me quería independizar. Y aprendí en esta empresa a hacer tal cosa y me di cuenta que soy bueno haciéndola y no sé si es lo que más me apasiona. ¿Sí? Capaz que
haría otra cosa. De hecho, me pasó tener una conversación con un dueño en donde en una reunión estábamos hablando varias personas y personalmente yo decía, bueno, si el producto que hacemos tuviese ruedas, a mí me apasionaría mucho más. Y esta persona, que en ese momento era el presidente de la empresa, dice, a mí también. O sea, el producto que hacemos está ahí, es funcional y le resolvemos las cosas a la gente, pero si tuviese ruedas, yo estaría acá 24/7 gratis de por vida porque el producto que hacemos me genera mucha más pasión que este que estamos haciendo ahora. Entonces, lo que cuenta acá Jim Collins y el resultado me parece que es fantástico y también muestra que algunas empresas, o sea, ¿por qué hay tantas condiciones para romper o tener este resultado en el mercado respecto de otras? Porque es realmente una sucesión de is que se van dando. Tiene que haber un líder de nivel 5 y tiene que haber un equipo en donde las personas adecuadas estén en el lugar adecuado y tienen que poder ver la realidad de una manera y aceptarla. Y tienen que conocer todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, es interesante porque me pasó conocer algunos poquititos nada más que tienen claro esa cuestión que los moviliza profundamente. Si al líder de la organización, ¿sí? que esto no tiene nada de bueno ni de malo, es la realidad que tenemos, no todas las empresas son grandiosas, pero digo, si el líder de la organización no tiene identificado por qué a él lo moviliza a hacer lo que hace, de ahí para abajo es muy difícil que haya un equipo de gente automotivada para seguir el lineamiento de la organización. Y a veces pasa que el líder de la empresa se da cuenta que eso no es lo que lo moviliza profundamente, pero tampoco se pone su tiempo y su energía a buscarlo. Por eso es que solamente los líderes de nivel 5 lo hacen, ¿no? Bueno, ahí permitime agregar un ejemplo, quizá un poco conocido para la gente. Todos conocen a Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX. Que bueno, es una figura pública, pero tiene la característica, ¿no?, de que construyó varias empresas exitosas en rubros bastante diferentes. Y quienes se han dedicado a estudiar su biografía, ¿qué tiene en particular, no? Como líder, porque no hay manera de crear una empresa tan grande y tan exitosa si no hay un liderazgo extraordinario y no hay gente que esté intrínsecamente motivada. No es que le paga mucho. De hecho, parte de este estudio dice que no hay una correlación entre estas empresas pagaron más que la media sus sueldos a sus gerentes o a sus ingenieros o lo que sea, sino en cómo transmitir esa pasión. Y una de las cosas que hace Elon Musk, él tiene 3 empresas y está una semana en cada una y se reúne con los equipos de trabajo y pregunta cuál es el problema más complicado que tienen y él los ayuda a resolver ese problema. Y está una semana en cada empresa rotando y se la pasa, va en avión de una a la otra y se reúne con la gente, se reúne con su gente de fábrica y la misma pregunta, ¿cuál es el problema más complicado que tiene ahora? Y se pone y lo soluciona con ellos. Y uno dice, bueno, una persona así, ¿no? Que con ese carisma, debe ser muy difícil trabajar porque debe decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Y justamente en una entrevista él contaba cómo consiguió a su jefe de ingeniería. Imagínense, ¿no? Jefe de ingeniería de una empresa que en su momento fue pionera en autos eléctricos y ahora tiene la misión de hacer cohetes reutilizables para bajar el costo a ir al espacio, ¿no? Y cuenta que en la entrevista le pregunta, porque en esa época todavía él participaba directamente de las entrevistas para los cargos importantes, y a esta persona le pregunta, ¿cuál es tu mayor virtud? Y este muchacho le dice, bueno, mejor dicho, no, reformulo, le dice, ¿cuál es tu mayor debilidad? Y este muchacho le dice, bueno, mi mayor debilidad es mi honestidad. Y ahí se queda y le dice, bueno, pero no entiendo si la honestidad es una virtud. Mira, a mí me importa un pepino lo que vos digas, le dijo. Y así fue como consiguió su honestidad. Está grabado, lo dice literalmente así. El tipo le dice, a mí me importa un pepino lo que vos piensas.
Mirá si sería honesto, ¿no? No es justamente rodearse de gente que haga lo que vos le decís, sino personas que tengan autonomía de pensamiento y vos lograr sacar lo mejor de esas personas. Y así es. Bueno, ¿les parece que vamos con lo que sigue? Dale. Que es, bueno, ¿qué pasa cuando no tenés el concepto del erizo? Así es. Y Es como el caso del zorro, ¿no? Que lo muestra ahí al zorrito cansado. Entonces, las que no están concentradas, las que no dedicaron tiempo a darse cuenta cuál es la única cosa en la que se tienen que enfocar, se enfocan en un montón de cosas que no los llevan a ningún lado, ¿no? Cambian estrategias, viven reaccionando a lo que pasa. Entonces, como lo dice Peter Drucker también y otros muchos autores, más allá de Jim Collins, la cuestión de poner foco y poder dedicar toda la energía, no solo de uno, sino de todo su equipo, a una sola cosa, va a hacer que los resultados en esa dirección avancen de una manera increíblemente mejor. Ahí está el dibujito. Una sola línea. Y esto, bueno, yo por lo menos tuve la suerte y la desgracia también de vivirlo. La suerte no, porque justamente los malos ejemplos son ejemplos al fin, y me tocó trabajar en un momento en una organización donde tenía más de 100 proyectos activos. Y no es que eran miles y miles de personas, no. Eran realmente, quizás, no sé, contados con los dedos de estas dos manos, personas que, o menos, con los dedos de una mano, que tenían una estructura o tenían digamos, la posición para llevar adelante proyectos. Y había, honestamente, más de 100. Y eso fue justamente el aprendizaje de lo que no había que hacer. Como también en algún momento hubo un cambio, un clic, donde aparecieron los famosos OKR, que eso ya lo hablaremos en otros webinars, que es elegir qué es lo importante para vos y enfocarte solamente en eso, ¿no? 3, 4 objetivos y nada más. Y hubo un cambio bastante importante, pero cuando tenés muchas cosas para hacer, lo más probable es que no hagas ninguna bien. O hagas una más o menos bien, otra más o menos, y el resto vayan quedando por el camino. Entonces es súper importante tener pocas cosas y hacer foco. ¿Por qué? Y ahora los invito nuevamente a que nos cuenten, ¿no? Algún caso donde estaban en un lugar donde estaban en modo zorro, en modo un montón de cosas para hacer en diferentes temáticas, en diferentes rubros, y se vieron, ¿no? Frente abrumados y no sabiendo por dónde resolver. Así que bueno, los escuchamos. Dami, ¿algún caso que quieras contar? No, nunca me siento abrumado, ese es el tema. Esa. Digamos, yo soy hijo de mecánico, todos los problemas que traían o autos para reparar, si mi viejo se enojaba, estaba equivocado. Entonces, a mí me gusta arreglar cosas. Para mí Bien. no me abruman las cosas estas, pero me encanta escucharlas y aprender herramientas nuevas. Ustedes me dan herramientas para poder reparar más fácil ese auto roto que me traen. Entonces, claro, pero no lo siento abrumado. Digo, uy, qué bueno. Si Bien, pero el anterior no lo pudo resolver, yo sí. contanos la estrategia. O sea, si de repente tenés el taller y tenés 5 autos para arreglar, ¿arreglás un pedacito de cada uno o te enfocás en uno? No. Primero hago el análisis y me enfoco en uno y después reparo el otro y después reparo el otro. Si tengo muchas puertas abiertas, muchos focos abiertos, no termino nunca. Y eso también a uno como líder lo desmotiva porque no tiene pequeñas medallitas. Es necesario tener pequeñas medallitas, más cuando tenés equipos de trabajo. Digamos, cuando tenés varios chicos, si vos tenés todos un montón de focos abiertos, la gente se frustra. Entonces vas a un sector y digamos, bueno chicos, vamos a empezar con esta área piloto. Y hacemos algo chiquito y lo festejamos, listo. Eso motiva a que la segunda sea más rápida. Porque la primera uno duda, empieza con un montón de cosas. Ahora, en la segunda dice, no, pará, si esta fue facilísima, vamos, pero siempre enfocado en una, no en todas. Sí, tenerlas mapeadas a todas,
para que no se nos vaya, pero enfoquémonos en reparar una. Excelente. Excelente, gracias a mí. Bueno, y vamos a ver, ¿Cómo una vez llegando, Ahí. ¿sí? ¿Alguien quería Sí, hablar? Lean, te escuchamos. Lean. Bien, bien, bien. Che, qué bueno es escuchar eso, es buenísimo. Vos sabés que a mí me pasa completamente lo contrario a lo largo de mi vida. Siempre viste el celular cuando uno hace el rolling en las cosas y voy haciendo a uno, a otra, y cuando llegás al final del día y decís, wow, hice 470, ¿cuál hice bien? No, ninguna. La verdad que no te voy a decir que soy un pendejo, pero la aprendí por el camino duro. Todos ustedes, los que me conocen, saben por dónde salió esa foto ahí agarrándome la cabeza y que tiene que ver con eso, con los procesos no estandarizados, no definidos y las prioridades no dadas. Y nosotros como personas en ser hombres esponjas y y nada, la verdad que es un aprendizaje y nada, hoy cada uno lo ve a la distancia y decir, qué loco los que le fueron bien, y claro, lo hacían así, es casi una tontería. ¿Por qué no arrancamos por el camino fácil, no? Ahí queda esa deuda pendiente para mi próxima vida, pero No, bueno. ¿por qué? ¿Por qué? Ya lo puedes hacer realidad ahora. No, porque la verdad que no, desde ya, que nuestra hora y nuestro futuro es brillante, pero la verdad que haber vivido toda una vida profesional, unas décadas así, costó muchísimo hasta entender esta situación. Parar, analizar, ver, mirar hacia los costaditos y porque esto siempre existió, simplemente nunca lo vimos, ¿entendés? O sea, no lo vimos y no te estoy hablando de ustedes en general, no lo Sí, sí, vemos, sí. Nos vemos. está buenísimo. Clarísimo. Bien, bueno, entonces ahí aparece esto que pasa Pablo a la siguiente diapositiva. Al tener el concepto del erizo claro, el decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, porque esto es lo que mueve mi economía, esto es lo que estoy apasionado y esto es lo que soy mejor que el resto, es mucho más fácil decir que no a todo lo demás. Mucho más fácil. Entonces, hay en un libro de Peter Drucker que dice el ejecutivo efectivo o el ejecutivo eficaz, dice, ¿por qué tomar un montón de decisiones todos los días si puedes tomar una sola que regula el resto? Entonces, encontrar el concepto del erizo es una decisión que una vez que uno se enfoca en encontrarlo y lo encuentra, ¿esto está relacionado con mi concepto del erizo, sí o no? Solo esa pregunta me hago. Si es sí, lo hago. Si es no, no lo hago. Chao. No importa lo que sea. Cuando la gente de Walgreens tenía que comprar una tienda, esto va a hacer que ganemos más. Este lugar, esta ubicación en esta ciudad va a hacer que tengamos beneficios por empleado de tal nivel. No. Listo. Fuera. No importa si es barata, si es cara, si está cerca no importa. Si va con esto, va, y si no, no corre. Sí, Bien. Fer, estabas por decir algo. No, que eso también ayuda a calmar ansiedades, porque si vos tenés bien claro qué es lo que va a sumar, todo lo demás, más allá de poder decir no con fundamento, hace que si se logran avances, aunque sean chicos, en el camino que te va a hacer la diferencia, todo lo demás calma ansiedad. Así es. Sí, Correcto. Tal cual. Bien. Correcto. Muchos focos abiertos hacen que la ansiedad se triplique. O dice, uy, mirá, tenemos todos estos focos, necesitamos cerrarlos todos. Pero eso fue por no tener el mensaje claro. No voy a poder con todo esto, hay que decir no. Hay que decir no. Todo lo que nosotros digamos que sí es un no a otra cosa. Entonces hay que aprender a decir no y obvio ser medido y no tirar fruta, ni relato. Claro, hay que presentar números, fundamentalmente números, que la gente no está acostumbrada a los números, está acostumbrada a las sensaciones. Entonces hay que dejar las sensaciones de lado y las opiniones, porque si no somos todos opinólogos. Y hay que empezar a presentar números. Mirá, nos enfocamos acá, le damos hasta este número y después de este número pasamos a este foco. Y ahí calmamos las ansiedades de todos, de tu equipo, del que está arriba, del director. Pero bueno, hay que llegar a la charla esa, que no es fácil. Pero ese decir no, al ser bien fundamentado, no se lo va a tomar como algo negativo. Hoy, si vos decís que no, algo que sabés que no suma,
decir, "Bueno, al final no quieres nada. No, yo tengo claro cuál, y qué suma y qué no. Y bueno, el tema es Igual. ese, es alinear para que los no sean bien claros, y que no se pongan en duda de si es una distracción o qué con ese no. Y la gente que Bueno. más lo tiene, más veces que no que sí. Eso, ¿Cómo no sé? exactamente, Aprobado. eso es lo que le íbamos a contar acá, ¿no? Sí. La diferencia, esto lo dice Warren Buffett, que es uno de los inversores más exitosos del siglo XX, que dice la diferencia entre las personas de éxito y las personas de muchísimo éxito es que estas últimas dicen que no a casi todo. Así es. Sí, señor. Lo que pasa es que el decir sí a algo es decir no a todo el resto. Y cuando vivimos en un mundo multitasking, eso sí te comen el cerebro. Te comen el cerebro. Sí. Así es. Así que bueno, a esto los invitamos en aprender que a veces nos cuesta como seres humanos decir que no por miedo al rechazo, por miedo a la represalia, por miedo a no ser valorado. Y a que no se tiene por qué ser todo para todo el mundo, ¿no? Sino en ser justamente lo que nadie más puede ser o hacer algo en lo que realmente te hace diferente para los que más lo necesitan. Y cada uno tiene ese propósito, lo tiene a veces oculto, ¿no? Porque somos todas personas realmente diferentes y todos podemos aportar algo diferente a este mundo. El trabajo justamente es encontrar qué es lo que nos hace diferentes, y este es un poco el llamado a la acción, no solamente para las organizaciones, sino para las personas. Sí, así es. Y ahí traigo una frase más de Peter Drucker, que nos llama a enfocarnos en qué es aquello en que nosotros damos mayor contribución a la organización. Entonces, si lo que me estás planteando, yo soy quien más contribuye a la organización dedicando mi tiempo a esa cuestión, ok, te digo que sí. Y si no, te tengo que decir que no. ¿Sí? ¿Soy yo la persona que tiene que ocuparse de esto ahora porque yo le doy más contribución a la organización o genero más impacto para la organización? No, bueno, entonces no soy yo la persona. No, pero yo quiero hablar con vos, y yo lo digo de haber sido siempre mi puerta muy abierta para escuchar a todos, y no, gran error. Sí. No, bueno. No soy yo la persona con la que tenés que Cuando hablar. ponías papelitos para que pidamos turno. Pidan turno, lo tenía el Stitch para que no entren en la oficina, él tiene cara de Yo tengo malo, mi no Stitch, entren. yo tengo mi Stitch, pero feliz. Pero saben que hace algo muy loco el hecho de entender qué es lo que uno quiere a través de poner de manifiesto qué es lo que no, ¿no? Y eso es lo que Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, falleció hace poquito a los 99 años, que básicamente lo que te decía es tratar de pensar en reversa, invertir las cosas. Y esto lo llevaba a la práctica en, bueno, primero defino qué es lo que no quiero, o qué es lo que no me va a llevar, o qué es lo que seguro me va a llevar al lugar donde no quiero ir. Y a veces eso es más fácil que justamente que descubrir cómo lograr algo. Y ahí les voy a traer un ejemplo, porque nos quedan 4 minutitos. Les voy a dar como para que se lleven la idea, que es, por ejemplo, el brainstorming, la tormenta de ideas inversa. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? Estamos en una fábrica y les digo, ¿cómo prevenir un accidente? Bueno, van a salir toda una serie de respuestas y va a haber que pensar, ¿no? Si yo te pregunto, Dami, vos que trabajas en fábrica, ¿cómo prevén un accidente? Uf. Es difícil, ¿no? La respuesta, pero primero tenés que informar a la gente los problemas que pueden causar, cómo se puede lastimar. Hay que prevenir desde la comunicación y que la gente sea consciente de lo que va a pasar. Creo que lo veo así yo, ¿eh? No sé si es correcto. No, está perfecto. Y ahora yo te pregunto, vamos a hacer al revés. ¿Cómo hago para generar un accidente? Voy a una fábrica y quiero saber cómo hago para accidentarme. ¿Cómo hago para accidentarme en una fábrica? Y no le doy bola a nada, hago lo que quiero y ¿Qué seguro más? que me voy a lastimar.
no presto atención a ninguna señal, al contexto, no presto atención a nada. Ahí va. ¿Y qué ropa me pongo? Nada, voy como en ropa de mi Bien. casa, en una fábrica que tiene muchas chapas y me corto los tobillos, me corto las manos. Ahí va. Bueno, el brainstorming inverso o la manera de pensar invertida es justamente pensar por la contraria, ¿no? Si yo quiero saber cómo prevenir un accidente, bueno, junto a personas que conozcan el rubro y les planteo, bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de accidentes puede haber en este espacio, no? Vamos a suponer que es un taller de soldadura y quemaduras. Ok, bueno, ¿cómo hago para quemarme? Y es mucho más fácil que encuentres una respuesta en cómo hago para quemarme que si pregunto, ¿no? ¿Cómo hago para prevenir un accidente? Entonces, esto es la manera de pensar invertida que se relaciona con el no. Quiero saber qué es lo que sí quiero hacer. Bueno, primero pienso qué es lo que no quiero hacer. Y a veces es más fácil saber qué es lo que no quiero, lo que me disgusta, y con eso limitar el universo de posibilidades. Ok, digo que no a esto y me quedo con esto. Y ahí es mucho más fácil saber, esto sí me gusta, esto sí me gusta. Así que bueno, les dejamos esa reflexión para que cada uno se la lleve y la aplique a donde quiera. Y creo que no nos quedó mucho más. ¿Preguntas, dudas, algo que quieran De esto se aportar? trataba el concepto del erizo. Bien. Se entendió, hay que darle foco a las cosas. ¿Mm? No existe el multitasking, muchachos. No, no existe. Exactamente. Lo digo por experiencia. El multitasking es saltar de cosa en cosa sin foco. Sí. Sí, sí, y yo iba en contra de todos cuando me decían, no podés hacer todas las cosas al mismo tiempo, y yo decía que sí. Es que para vos Y tu las pasión hacía y tu seguro, motor pero era eso. y no daban los resultados que tenía que tener. ¿Mm? Así que bueno, prontamente vamos a trabajar con el concepto, vamos a llevar el concepto del liderazgo a las personas, ¿no? Estamos con la idea de empezar a hablar sobre el Ikigai y acompañar a personas a que se hagan las preguntas, ¿no? Y encontrar el suyo, porque está íntimamente relacionado el concepto de Ikigai con el erizo. Y es un ejercicio, bueno, que le puede servir a cualquiera para encontrar su camino y básicamente acercarse a tener una vida más plena y más feliz. Así es. Así que bueno, los invitamos a quienes quieran ver cómo profundizar en esto o cómo llevarlo a sus negocios o a su día a día, a que nos contacten. Nosotros estamos ofreciendo videollamadas o visitas sin cargo si está dentro de la zona para ver posibilidades de acción y ver cómo llevar alguno de estos conceptos u otros a su negocio y crear una nueva realidad o solucionar problemas que tienen recurrentes. Así es. Bueno, gracias Bien. a todos. Gracias a Muchas todos por la gracias. participación, por sumarse, por ser parte y gracias sobre todo a quienes vienen semana a semana. Si alguno se lo perdió o se perdió los anteriores, canal de YouTube, Genba Kaizen, así como suena, o Genba, lo van a encontrar y van a encontrar los capítulos anteriores grabados. Faltan 2 más para cerrar este libro. Así que bueno, no se lo pierdan, que realmente son conceptos muy útiles, muy, digamos, elementales para poder llevar a su negocio, no importa si son una persona, 2, 3, 20 o 200, son perfectamente aplicables a cualquier tipo de negocio. Estamos. Gracias, Muchas gracias. Muchas Gracias por gracias. venir. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno. chao. A todos ustedes por estar. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias.